¿Me escuchan, chiquillos? No sé Sí, si se me profe. escucha, pero chiquillos está un poquito tormentoso el tema, pero ahora sí que sí. Obviamente cuando grabe la clase no voy a poner esta parte de la clase porque igual qué vergüenza. Así que, ahí sí. Entonces, imanes y campo magnético va a ser lo que vamos a analizar el día de hoy. Como objetivo, chiquillos, vamos a señalar que vamos a comprender otras cosas sobre los imanes, más características sobre los imanes, y también comprender, chiquillos, los conceptos de campo magnético y de líneas de campo magnético. Vamos a entender qué significa, de partida, vamos a partir diciendo, chiquillos, analizando qué significa el concepto de campo en la física. Y vamos a dar cuenta que también mucho de lo que se dice los conceptos, por ejemplo, cuando uno habla de región, de área, de campo, conceptos que nosotros en la vida diaria de repente ocupamos, cuando se dice desde la mirada de la física, el campo es, por ejemplo, toma lo que es el campo en la realidad, es decir, la física como ciencia natural toma mucho de lo que ocurre en nuestro alrededor y lo adapta, por así decirlo, a lo que estamos analizando. Entonces, vamos a comprender esta característica de los imanes, el concepto de campo magnético, y caracterizar también cómo se ve el campo magnético. Uno dirá, pero cuando uno ve con los imanes no ve nada entre ellos. Pero hay una manera experimental, hay una manera experimental de comprender qué es el campo magnético. Entonces, lo vamos a analizar. Como dice ahí, vamos a ver algo más de los imanes, vamos a ver un extra, un agregado de los imanes que tiene que ver con una característica súper principal. ¿Cómo? Nosotros, cuando en circuitos, por ejemplo, que partimos una pila por la mitad, podemos dejar el polo norte, el polo positivo y el polo negativo aislados. Es decir, si yo, por ejemplo, pudiera partir por la mitad de una pila, yo podría dejar la parte positiva todos los protones y la parte negativa todos los electrones sin ningún problema, porque al ser cargas eléctricas se pueden mover, como son las cargas eléctricas tienen masa, se pueden agrupar, es como que juntarnos la mitad para un lado y la mitad para el otro. Pero eso no ocurre en los imanes, porque el efecto magnético del imán no es algo físico, sino que es un efecto de este campo que estamos viendo. Entonces, algo llamativo que pasa con los imanes, chiquillos, es que no podemos aislar el polo norte y el polo sur de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo parto un imán por la mitad, o más o menos calculando que está en la mitad, no voy a dejar el polo norte a un lado y el polo sur al otro. ¿Por qué? Volviendo a las características del material que crea el imán, que es la magnetita, que es un compuesto químico al final, porque es una mezcla de hierro con oxígeno, es un óxido de fierro. La física, ustedes saben que son puros enlaces, entonces si yo parto el imán, uno dirá, ¿puedo partir los enlaces? No, los enlaces químicos se reacomodan. ¿Y qué provoca esto? Que la región donde se partió el imán reacomode, reacomode el efecto magnético y en vez de tener un imán con solo el polo norte y el otro solo con el polo sur, al partir un imán creamos nuevos imanes. ¿Qué quiere decir esto? Miren acá, en su casa y aquí. Tenemos el imán ahí, lo partimos por la mitad y uno dirá, ya, rojo y azul, norte y sur. No, lo que ocurre es que cuando uno parte el imán, crea dos nuevos imanes y queda la mitad se vuelven a generar los polos. ¿Por qué? Porque la interacción magnética se reconfigura a la nueva situación. Entonces, cuando uno parte un imán, genera más imanes y como la composición química es la misma del imán original, es igual de potente que el imán original. No porque cortamos el imán en 10 partes, el imán más chico va a ser menos potente que el imán original. Como el imán tiene las mismas características químicas originales, solo que en un tamaño más pequeño, el imán va a ser igual de potente. ¿Se entiende? Entonces, si se fragmenta un imán en varias partes y se ahí cada una de ellas actúa como un nuevo imán con sus dos polos, es decir, donde se partió se va a reacomodar todo para generar un nuevo polo magnético, es decir, un nuevo polo sur, un nuevo polo norte. Y perfectamente puedo volver a unir esos imanes y generar el imán original. Eso no es una garantía que nos da
esta característica de la fragmentación de los imanes, que a diferencia de las baterías, que yo puedo dejar el polo norte, el positivo y el negativo separados, en los imanes no ocurre. Podemos dividir el imán en distintas partes y generar nuevos imanes igual de potentes que el anterior. Eso se da por la característica química de la magnetita, como roca. Cuando ustedes van a los yacimientos mineros, las rocas, cada roca de magnetita tiene una capacidad magnética equivalente. Y esa roca yo la puedo partir en varias partes y puedo generar imanes igual de potentes. Por eso ven imanes chiquititos que pueden ser súper potentes y si los unos son igual no hacen mucha diferencia. Otra característica que no está aquí en la PPT, chiquillos, para los de la casa y los de aquí, que también podemos destacar de los imanes, es la llamada imantación. Más de alguno yo creo que ha tomado un imán, le ha acercado a un destornillador y luego con el destornillador se le magnetizó y después puede tomar todos los tornillos sin ningún problema y lo ocupa. Pero después de un tiempo, ese destornillador ya no hace el mismo efecto que antes. Todos los metales tienen la capacidad de imantarse frente a un imán, es decir, que de manera temporal adquieran características del imán. ¿Por qué? Porque la fuerza magnética del imán se transfiere al material metálico. Porque es energía. Como es fuerza, acuérdense que la fuerza está asociada a una energía magnética. Esa energía se va transfiriendo. Y sería como este proceso. El imán le transfiere su capacidad al desatornillador. Y el desatornillador, luego al tocar el tornillo, le va a transferir esa energía que ganó. Entonces, el desatornillador va a ir lentamente perdiendo la energía que tenía hasta que se le cae toda la energía magnética que tenía originalmente. Eso va a provocar que pierda esa imantación temporal. Me cuesta un poco pronunciarla. Demos unos tiquillos acá. Igual lo ven. Ahí lo podría dejar así. ¿Lo ven bien? ¿No? Ya. Es que quiero conectarme desde el celular a la clase para poder viendo el chat. Chicos, cualquier cosa en el chat me van preguntando, yo lo voy a tener aquí en el teléfono para poder ir respondiendo sus dudas. Pero eso, entonces, la imantación, chiquillos, es una propiedad propia, valga la redundancia, de los imanes, que señala que le pueden transferir de manera temporal su energía, su capacidad de atraer otros cuerpos, de atraer otros imanes, otros elementos metálicos, de manera temporal. Eso, como bien les digo, va a ser un efecto temporal, es decir, después de un tiempo se va a acabar. Ok. Otra cosa que también nosotros hemos visto es que de repente, no sé si usted en alguna vez le ha pasado que han acercado un imán a una tele. ¿Alguna vez? ¿Alguien sabe en su casa chiquillos también qué pasa si yo acerco un imán a la tele? ¿Qué efecto produce en la tele? Profe, realmente no sé qué ¿Alguien sabe pasa, qué pasa pero como que siempre me retaban por... se interfiere la señal? Y antiguamente, las televisiones de tubo, las antiguas, si uno acercaba un imán, la tele se ponía de color verde, le cambiaba el color, como que se... ¿Por qué pasaba eso? Porque las teles antiguas funcionaban con, le llamaban tubos catódicos, que son gases que con los imanes reaccionaban. Y eso generaba un efecto. ¿Por qué? Porque con un imán estábamos imantando la tele y estábamos haciéndola funcionar de una manera que no corresponde. Ventajas y desventajas tiene obviamente imantar estos cuerpos porque le podemos dar características de imán temporal y hacer también ahorrarnos un poco. Hay experimentos chiquillos donde uno puede con una batería, con un cable de cobre, envolver el desatornillador, conectar el circuito, que circule corriente por el desatornillador y lo puede imantar igual. Pero uno dice, corriente, un imán, como que ahí no nos está calzando algo, ¿cierto? ¿Cómo asociar la corriente con el imán? ¿Por qué podemos asociarlo? Y eso tiene que ver lo que viene, porque es lo que viene a continuación. Nikola Tesla
uno de los grandes científicos incomprendidos de la historia, el padre del magnetismo también, Tesla también fue uno de los padres del magnetismo, descubrió que además de los imanes, las cargas eléctricas son capaces de generar efectos magnéticos. Él comprobó que si uno coloca en movimiento las cargas eléctricas, también van a generar interacción magnética. Es decir, no solo va a circular la corriente, también se va a generar un imán a partir de ese flujo de corriente. Entonces, este gran descubrimiento le permitió a Tesla jugar con la electricidad. Hizo un experimento súper sencillo, con una ampolleta, y le puso dos grandes imanes a su alrededor, y empezó a acercar los imanes, y la ampolleta se prendía. No conectó nada a la corriente, no enchufó nada, con el puro imán puede uno prenderlo. De hecho, nosotros mismos podemos tomar un imán, varios imanes muy potentes, porque necesitan mucha potencia, y si los acercamos a los tubos fluorescentes, podemos encender los tubos fluorescentes con los imanes. ¿Por qué? Porque los imanes, el campo magnético, esto que vamos a ver a continuación, es capaz de hacer mover la corriente. Mueve la corriente. Cuando se mueve las cargas, pero mueve las cargas eléctricas. Y cuando las cargas eléctricas se empiezan a mover, se genera corriente. ¿Cierto? Entonces, ese es un experimento muy parecido al que les estaba comentando de Nikola Tesla. Aquí lo que tenemos es un circuito compuesto por una bobina, se llama esto, es un cable de cobre enrollado muchas veces, donde está conectado a los polos de una batería. Cuando se conecta y se empieza a circular corriente, la bobina queda cargada eléctricamente, porque el cobre es un conductor. ¿Qué hizo Tesla? Antes de enchufar esto, esparció alrededor de la superficie donde estaba la bobina limadura de hierro. Nuestro amigo el hierro, que es uno de los minerales metálicos más importantes dentro de toda esta historia de los imanes, lo roció, lo espolvoreó, así como le echó sal, como el nene. ¿Qué pasó? Que al momento de enchufar y hacer funcionar este circuito, este sistema, la limadura de hierro tomó esa forma, la que están viendo en pantalla. Y él dijo, pero esto lo veíamos solo en los imanes. Y es donde Tesla descubrió que la corriente también puede generar un imán y el mismo efecto de campo magnético. Pero antes de ponernos a hablar un poco de lo que dijo Tesla y cómo ocupó la corriente para ello, definamos primero qué es el campo. Nosotros, ¿qué es lo primero que se nos viene en la cabeza cuando hablamos de campo? Un lugar verde. Un lugar chiquitito, un lugar amplio. Amplio, ¿cierto? Como que si voy a la casa del campo, el campo me imagino algo grande, todo lo que está alrededor de la casa, ¿cierto? El campo, por ejemplo, el campo de mi abuela es lo que está alrededor de la casa de mi abuela. En física se ocupó esa misma idea para definir lo que es el campo en la física. El campo, chiquillos, es una propiedad de física que explica todo lo que ocurre alrededor de algo. Los conductores tienen campo eléctrico, porque alrededor del conductor hay una región electrizada. Eh, Alrededor de imán hay una región magnetizada, que es la región de campo magnético. Pero en física, chiquillos, el campo se ocupa como idea de todo fenómeno físico que ocurre alrededor del elemento principal. Haciendo esta analogía con la casa de campo, efectivamente, la casa de campo está la casa y el campo está alrededor de ella. Y todo lo que ocurre en el campo está ocurriendo alrededor de la casa de este lugar. En física se hace la misma idea. El campo en física es todo lo que ocurre alrededor del elemento principal que está generando la interacción. En el caso de los imanes o en el campo magnético se define como todo lo que está ocurriendo magnéticamente alrededor del imán o del conductor por el cual circula corriente, que Tesla descubrió que también generaba una región magnética. ¿Y qué se dijo también? Alrededor del imán se está generando una fuerza magnética que está interactuando con el resto. ¿Qué quiere decir esto? El imán está colocado, colocamos un imán en la superficie y le tenemos elementos metálicos a su alrededor. Sin que se toquen, los imanes pueden atraerlo hacia él, ¿cierto? Y uno dirá, magia. No.
alrededor del imán hay una región de campo magnético que está generando atracción hacia él. Alrededor de él se genera una región de fuerza magnética, de una interacción magnética que va a literalmente interactuar, como dice ahí, con cuerpos imantados o con el hierro, que son o algún metal que tiene la capacidad de pegarse con el imán. Esto en física, esta fuerza que se genera sin tocar, es la fuerza a distancia. Es decir, el imán está ejerciendo una fuerza de atracción o de repulsión en los elementos cercanos sin tocarlos. Los está trayendo hacia él sin tocarse directamente. O repeliéndolos sin tocarse directamente. ¿Por qué podemos asegurar esto, chicos, que está ocurriendo? ¿Por qué? Porque alrededor del imán está esta región de campo magnético. Lo que está ocurriendo alrededor del imán es lo mismo que estaría ocurriendo en el imán. ¿Por qué? Porque este campo es una región en donde también podemos ver la interacción, lo que hace el imán. Es decir, para como resumirlo, el campo magnético es todo lo que ocurre alrededor del imán y que permite verificar que el imán está atrayendo o repeliendo cuerpos alrededor de él. Y pensemos un poquito. ¿Dónde veríamos mayor campo magnético? ¿Cerca o lejos del imán? ¿Cerca? ¿Todos de acuerdo? En su casa, chiquillos, ¿dónde veríamos más en campo magnético? ¿Dónde habría más interacción del imán? ¿Cuando estamos cerca de él o lejos de él? ¿Chiquillos en su casa? Cerca, también en su casa dicen que cerca. Y es lógico, ¿cierto? Cuando tomo los imanes y los acerco, cuando están muy, muy cerca, se pegan. Pero cuando los alejo, siento que cada vez se atraen menos, ¿cierto? El campo magnético es más intenso, más cerca de los cuerpos. Y la otra semana, cuando lo veamos matemáticamente, vamos a entender por qué. Entonces, por un lado dijimos que el campo magnético se puede generar en la región que está alrededor del imán. Todo lo que ocurre alrededor del imán va a generar campo magnético. Pero también lo que alrededor de un conductor también se va a generar campo magnético, por lo que descubrieron Ørsted y Tesla con respecto a que las cargas en movimiento también generan campos magnéticos. Cuando la lámpara está apagada, cuando el circuito está en reposo, las cargas están en reposo, lo único que vamos a ver es campo eléctrico. Es decir, aunque el circuito esté, aunque la lámpara la hayamos apagado, igual no puede la corriente, ¿cierto? Si yo toco los cables pelados de la lámpara, aunque están enchufadas, o sea, las cargas no están moviéndose, pero está todo apagado, yo toco el circuito, me puede dar la corriente igual, ¿cierto? Porque las cargas están en reposo ahí, ¿sí? Todavía pueden, pero al estar en reposo todavía pueden generar interacción eléctrica. Sin embargo, cuando yo echo a andar el circuito, prendo la lámpara, abro el circuito, cierro el circuito, perdón, las cargas al moverse, además de de generar electrización y electricidad, van a empezar a generar interacción magnética. No, usted no lo haga, pero si usted acerca un imán a la lámpara, el imán se va a pegar al cable o a la ampolleta. Pero ¿qué va a pasar? Que el imán va a alterar el campo magnético y el campo eléctrico por consecuencia de la lámpara. ¿Y qué es lo que puede pasar? Va a ser un cortocircuito. ¿Por qué? Porque cuando se fabrican los artefactos eléctricos, también se fabrican considerando la capacidad magnética que generan las cargas eléctricas. Entonces, se preocupa uno de... Y ojo también, en los imanes no existe el concepto de aislación magnética. No hay aislantes magnéticos, como está, por ejemplo, el cable está recubierto de plástico y tiene un aislante y si yo lo toco, muy probablemente no me pase nada, ¿cierto? Incluso uno puede, en lo peor de los casos, así como ya más extremo, tocar el cable con los dedos mojados y no le pasa nada. ¿Por qué? Porque el plástico alrededor está aislando la corriente. Eso en los imanes no existe. Es decir, si yo le pongo un imán envuelto en plástico, o con el material que se me ocurra, que no sea metálico, el imán igual va a pegar. Es decir, no porque el cable esté cubierto de plástico, nos vamos a descuidar de que haga un efecto. ¿Dónde podemos ver esto? En un refri. El refri es metálico por dentro, ¿cierto?
y está recubierto, está como recubierto por fuera, como plástico, no sé qué material lo ocuparon afuera. Y si yo pego un imán de refri, el imán igual se pega, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aunque haya plástico, no existe aislación magnética, es decir, se va a pegar igual. Yo puedo perfectamente, chiquillos, no sé, tomar un trozo de madera, no muy grueso, y tener dos imanes fuertes por cada lado. Los imanes se van a pegar igual. Lo típico, cuando uno le. Lo típico como de bonito animado, cuando mamá me saqué un 10 como va traducido, me saqué un 10 en aritmética. Y llegaba la mamá y con un animal le pegaba la nota en el refri al niñito, ¿cierto? El papel no aísla, igual se pega. Obviamente los imanes de refrigerador son imanes, pero existen en el mundo de los imanes porque son, ni siquiera son como una aleación plástica metálica, se caen solo con el tiempo, porque si mal no recuerdo, los imanes de refrigerador están bañados en magnetita. Es como estos anillos bañados en oro, así son, como que son plásticos y que los bañan en magnetita. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno mueve el imán en el refrigerador, el roce va sacando en la magnetita hasta que ya no queda, y por eso se despegan y se caen, porque ya esa capa, ese baño de magnetito se le salió. Entonces, tener muy presente, chiquillos, el campo magnético solo está presente cuando las cargas están en movimiento, es decir, cuando el circuito está funcionando, cuando el circuito está detenido, es decir, no hay circuito, está todo apagado, no hay, como está desenchufado, solamente vemos el campo eléctrico. Entonces, mucho ojo con eso. En los imanes, como no hay electricidad, es un imán puro y duro, como sea va a haber interacción magnética siempre. ¿Qué hace? Fue una pregunta que me hicieron el otro día en el A. ¿Qué hace un imán mejor que otro? La pureza de su magnetismo. Así como el cobre. Ustedes sabrán, chiquillos, que en Chile el cobre que se extrae no está. El cobre que se exporta tiene un cierto porcentaje de pureza y el ser más puro el cobre tiene mejor capacidad de conducir la electricidad, es mejor, genera menos exceso de calor, es menos contaminante, etc. Y también su precio. El cobre más puro es más caro. El cobre que se vende, que se exporta a nuestro país, alrededor está en 99,8, 99,9% de pureza. Pero para abaratar costos, por ejemplo, los chinos, por ejemplo, compran el que tiene 99,7. Uno dirá, pero 0,1, ¿qué va a afectar? Pero a nivel de calidad del cobre afecta bastante. Los imanes también tienen esa característica. Entre más hierro tenga, entre más magnetita tenga, mejor imán es. Porque el líder de los imanes es él. Luego vienen rocas o imanes en donde se hacen aleaciones, mezclan aluminio, mezclan otros materiales para abaratar costos. ¿Qué provoca eso? Que el imán sea menos potente. Entre más puro de magnetita sea el imán, mejor es. ¿Se entiende? Entonces, por eso uno puede comprar imanes de distinta capacidad. ¿Por qué? Porque claro, los más débiles son de una mezcla de la magnetita, que es la piedra por excelencia, con otros elementos como para rellenar, por así decirlo. Claro, como cuando uno le echa harto arroz, cuando al sushi le echan harto arroz, le cobran lo mismo por el sushi, pero tiene harto arroz. Así. Imaginemos que el imán, la magnetita es el salmón del sushi, o la palta, que es lo más caro. Entre más barato va a ser si uno lo rellena con más cosas y pasa piola, pero uno va a decir, es sushi igual, ¿cierto? El imán es lo mismo. Tiene menos magnetita, funciona como imán, es imán igual. Y uno se queda con eso. Los imanes, por ejemplo, de los parlantes de la tele, de los parlantes de los equipos de música, no son buenos imanes, porque no necesitan tanto para funcionar. Pero si uno lo compara, por ejemplo, con un imán hay un computador, creo que hay algunas partes del computador que tienen imanes, son imanes potentes, o los imanes industriales. ¿Han visto estas máquinas que extraen chatarra, que son unas tremendas cosas que quedan como maquinitas de estas máquinas de peluche y pueden agarrar hasta un auto? Esos son mega imanes. Son más puros y más grandes y obviamente más caros de producir. Uno dirá, perfecto.
Tesla mostró esta representación del campo magnético con esas líneas. Uno dirá, ay, pero Tesla tomó la limadora de hierro y la dibujó así. Se vio sola. Si no tuviera el limador de hierro, esas líneas estarían igual. Y esa es la manera en que el campo magnético se representa, se manifiesta también. El campo magnético se representa como líneas que permiten visualizar la intensidad y la forma que tiene el campo magnético. Miren el imán en su casa y miren aquí también el imán. Fíjense, ¿en qué polo del imán se ve más acumulada la limadura de hierro? Así a primera vista. ¿En cuál pareciera que hay más limadura de hierro acumulada? En el rojo, ¿cierto? Mírenlo bien. Pareciera que en el rojo hay un poquitito más de limadura de hierro que en el sur, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el campo magnético se mueve desde el polo norte al polo sur. Si yo espolvoreo limadura de hierro, la limadura de hierro se va a empezar a acomodar desde el polo norte hacia el polo sur, en líneas. Pueden ser rectas o líneas curvas. Pero esto se acomoda de esta manera. La interacción magnética, chiquillos, siempre se va a ver desde el polo norte al polo sur. Las líneas que representan la intensidad del magnetismo que está teniendo el imán se van a ver desde el polo norte hacia el polo sur. Así como en los circuitos chiquillos que nosotros decíamos que la corriente pasaba, circulaba desde el polo del negativo al positivo porque iba siempre de menos a más corriente, electrones. Algo similar ocurre aquí en los circuitos. Digo, en los imanes, donde la interacción magnética, la fuerza magnética y el campo que genera esta va siempre a circular desde el polo norte del imán al polo sur de este. Entre más cerca del imán, más intenso es, entre más lejos, menos intenso es. Cuando hablamos también la forma del campo magnético, siempre se va a formar como circulitos, líneas, que se van a estar formando esta figura que se vive tan espectacular, tan impresionante como la podemos ver en pantalla. Y cuando hablamos de intensidad, vamos a señalar lo siguiente. Un buen imán, un imán potente, tiene líneas de campo magnético en mayor cantidad. Si yo le espolvoreo limadura de hierro a un buen imán, yo voy a ver que posee mayor cantidad de líneas de campo magnético, porque hay más región, hay más intensidad generando este campo. ¿Se entiende? Un imán ahí nomás, le vamos a espolvorear esta limadura de hierro y se van a ver una que otra línea o no se van a notar tanto. Entonces, entre más líneas de campo magnético, entre más forma, entre más líneas, entre más cargadito se vea la representación que estamos viendo ahí de las líneas de campo magnético, el imán es mejor, porque tiene mayor intensidad del campo magnético, hay mayor fuerza magnética también. Pero no olvidar también, chiquillos, que esta interacción siempre ocurre desde el polo norte hacia el polo sur del imán. Así se mueve el magnetismo. Vuelvo al tiro anterior. Teóricamente, así se vería. Fíjense, las líneas de campo magnético salen del polo norte y se mueven hacia el polo sur. En esta parte debería haber más limadura de hierro. Entonces, lo que se vio experimentalmente con la limadura de hierro, chiquillos, se representó gráficamente más o menos así. La interacción magnética se mueve del polo norte, sale de él y después se puede mover hacia el polo sur, llegando hacia él, o llega por los costados hacia él. Es como un ciclo, ¿cierto? Como dice el Diego acá, su compañero dice que es un ciclo. Efectivamente es un ciclo que no para. Es decir, no es que las líneas quedaron ahí y ya no hay más campo magnético, sino que está representando como que constantemente por esa línea hay circulación magnética. Es como una corriente magnética. Es decir, si yo pusiera un imán justo encima de una línea, voy a ver como toda la limadura de hierro se va a ir hacia él. ¿Por qué? Porque en ese lugar hay interacción magnética. Es posible ver interacción magnética. Entonces, las líneas de campo magnético representan lo que constantemente está ocurriendo en el imán o en el cuerpo cargado eléctricamente que tiene corriente circulante. Las líneas siempre están presentes, este campo magnético siempre está presente. ¿Y cómo fue que los científicos comprobaron esto? Luego de que se formara esta forma del campo magnético que vimos ahí en pantalla, pusieron otro imán y vieron cómo se cambió su forma. ¿Por qué? Porque el campo magnético interactuó con el otro imán y la limadura de hierro, por ser un material que se reacciona con él, y reacciona también con él.
pero siempre recordad, de norte a sur. Chiquillos, en virtud del tiempo, la próxima clase vamos a ver qué pasa cuando ponemos dos imanes juntos. Vamos a ver, y vamos a ver que no es lo mismo tener un puro imán solo que tener dos imanes cercanos con sus polos opuestos o sus polos iguales y reaccionando. Y vamos a entender por qué cuando acercamos dos imanes con sus polos iguales, cuando se repelen, por qué se siente que esa fuerza tan potente como que nos deja acercarla. Vamos a entender qué pasa con el campo magnético en esas zonas. ¿Se entiende? Pero vamos a ver que la representación más básica del campo magnético es esa, con un imán. Y eso, los científicos con eso se aseguraron que siempre había interacción magnética ahí. Pero cuando colocaban más imanes, vieron que ocurrían, se alteraban, porque ya no había una pura región, no había una pura interacción magnética, había más de una dando vueltas por ahí. ¿Sí? ¿Alguna duda acá? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿En sus casas, chiquillos? ¿Todo claro? ¿Todo clarito lo que estamos viendo? ¿Sí? Ya, entonces, chiquillos, la próxima semana, perdón, vamos a ver qué se lo adelanto, qué es lo que pasaría con más de un imán. Miren en pantalla, fíjense. Un imán, fíjense la cantidad de líneas que tiene esto, chiquillos. O sea, el imán de la imagen es un imán poderoso, porque no era como la primera. Pero fíjense, dos imanes, dos imanes. Se ven distintos, pero la próxima semana vamos a entender por qué los polos afectan a la interacción magnética. ¿Qué miedo dice la Danae? Sí, es una cosa que es sorprendente. De hecho, si hubiese podido conseguirme limadura de hierro y un imán, bueno, limadura de hierro me puedo conseguir con mi papá, pero un imán, sí, un imán poderoso, que esos los ven y son carísimos, creo que cuestan más de 40.000 pesos, un imán bueno, me hubiese comprado dos y hubiese mostrado aquí en vivo cómo se veía, pero es mucho dinero para esto. Pero lo bueno es que esto está requete experimentado. Voy a ver si encuentro un video de eso, de los dos imanes en internet, cosa que podamos verlo y ver cómo se vería si lo hiciéramos nosotros, ¿ya? Así que eso, chiquillos. Dejamos la clase hasta acá porque sé que ahora tienen otra al tiro, creo que tienen matemáticas ahora, tienen ciencias. Así que para que puedan cambiar los de su casa y los de aquí esperan que viene el profesor que viene, la profe Caro o la profe Paula. La Caropeche para que, pues, Caropeche para que puedan cambiarse al otro clase. Así que eso, chiquillos, que tengan muy buen día, cuídense mucho y nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, chiquillos, que estén Ah, bien. profe. Profe, que esté bien. Muchas Chao, gracias. profe. Chao,